Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien, que todos estén perseverando en la fe y teniendo esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esta noche vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios y que el Señor nos hable por medio de su palabra. Amén. Muy bien, vamos a hacer una oración pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que nos guíe en la verdad. Padre, en esta hora, bendito Señor, te damos gracias, muchas gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que está aquí entre nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, en cada corazón, en cada hermano, Señor, que esté escuchando este mensaje, Señor, tú le des la revelación, tú le des la palabra, tú le des, Señor, la fuerza para seguir adelante. Señor, llena mi boca de tus palabras, Señor, que sean palabras del cielo y no de la tierra. Bendito Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Diga amén desde su casa. Muy bien, vamos a comenzar esta enseñanza. Yo le puse así a la predicación, soñando despierto. Esa palabra muchas veces la hemos hablado como un dicho, soñar despierto. En estos tiempos que estamos viviendo cosas difíciles, para nosotros los que el Señor nos cuida, el Señor nos protege, pues para nosotros es como un sueño que estamos pasando, pero para algunos es como una pesadilla, es como algo que se sueña terrible, como que el mundo se acaba para ciertas personas. Pero yo le digo esta noche que el Señor tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Sabemos por medio de las noticias que muchas personas están pasando por tiempos difíciles. Esperamos en el nombre del Señor Jesús que la palabra de Dios nos ayude a pasar este problema que estamos pasando, que el Señor nos dé la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. Vamos a estudiar algo aquí, y hablando algo de esto de soñar despierto. Yo busqué en la Biblia algo de soñar y me encontré con Génesis 28, aquí en el versículo 10, donde Jacob tiene un sueño el cual se va haciendo realidad en el tiempo de Dios. Cuando nosotros soñamos en Dios, esos sueños son como si nosotros viajáramos al futuro. Esos sueños son verdad, y un día los vamos a ver realizados, si son sueños de parte de Dios. Aquí vamos a ver en la lectura, vamos a ver cómo Jacob cayó en sueño y el Señor le mostró algo aquí. Hay varios hombres de Dios que en sueños recibieron palabra de Dios, recibieron bendición de Dios. Y vamos a ver aquí en este caso, vamos a ver a Jacob. Y vamos a ver qué es lo que Dios le dice. Vamos a ver en el verso 10. Y ahí vamos a ver esta historia. Dice la palabra de Dios: salió pues Jacob de Berseba y se fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba
en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas y en tu simiente. Y he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuve miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Amén. Muy bien, pues esta es la historia del sueño de Jacob. Esta es la historia. Ahora, Jacob, aquí conforme a la palabra, la historia habla de que Jacob iba huyendo de su hermano Esaú, y llegó a ese paraje, llegó a ese lugar y se encontró con esa visión. Dice aquí la palabra textualmente, dice que él llegó a ese lugar. Dice en el verso 11: y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en el lugar y soñó. Este hombre estaba muy cansado. Este hombre venía caminando, no sé, muchos kilómetros caminó para llegar a ese lugar. Ahora, estaba tan cansado aquel hombre que se puso por almohada una piedra. Entonces Jacob tomó esa piedra. Yo me imagino que esa piedra estaba muy dura, y tan cansado estaba Jacob que ahí recostó su cabeza y se quedó bien dormido, de tal manera que aquel sueño que él tuvo ha de haber sido un sueño. Imagínense un sueño en la presencia de Dios, un sueño, yo creo que hasta cierto punto es un sueño hermoso. ¿Por qué? Porque a veces nosotros soñamos, pero soñamos cosas feas, cosas terribles, cosas que no son de Dios. Pero este hombre soñó que Dios le hablaba. Dice aquí la palabra en el verso 12: y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Esto fue una visión, yo creo que fue una visión muy grande, un sueño maravilloso, hermoso. Cuando nosotros soñamos con cosas así, yo creo que nuestro espíritu está activo y está recibiendo esa bendición de Dios, aunque nuestro cuerpo esté cansado, esté dormido, pero nuestro espíritu y nuestro corazón siguen trabajando. Ese es como decir, ese es un hermoso sueño. Aquí en la palabra de Dios nos muestra qué es esa escalera. Esa escalera es donde el Señor se revela a Jacob. Dice en Juan 1:50 y 51, en la versión viviente, dice: Jesús le preguntó:
Esto estaba hablando con Natanael. Jesús le preguntó, ¿crees eso solo porque te dije, te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Y agregó, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. ¿Qué es la escalera entre el cielo y la tierra? Jesús estaba en ese lugar. Cuando nosotros comenzamos a estudiar o cuando nosotros estudiamos la Biblia, el Evangelio del Señor está por toda la Biblia. Por toda la Biblia está el Evangelio, por toda la Biblia está Jesús. A veces aquellos hombres, los legalistas, quieren ver que diga que Jesús, Jesús, Jesús. Pero tenemos que entender, Dios tiene su manera de hacernos soñar, de hacernos ver las cosas. Este era un sueño, pero tenía una revelación, tenía una verdad, tenía por delante una verdad que más siguiendo la historia nosotros íbamos a ver. Por eso yo les digo que ahorita que estamos viviendo todo esto, es como un sueño, es como un sueño para nosotros. Yo doy gloria a Dios porque ahorita en la iglesia hemos estado hablando con ustedes y hemos hablado y ninguno ha caído en los hospitales, no está enfermo de este coronavirus, y damos gloria a Dios. Y yo les digo, esto es como un sueño para nosotros, pero después de que el sueño pase, ¿qué vamos a hacer? Aquí Jacob, después del sueño, hizo algo, tuvo una reacción hacia el sueño. Ahora nosotros, yo veo por medio de la palabra, por ejemplo, todos los hombres recibieron promesas, recibieron una palabra de parte de Dios, que tal vez para ellos fueron como soñar despierto. Dios les habló, pero no vieron cumplida la promesa en su momento, sino hasta que pasó algún tiempo. Mire, vamos a seguir la historia aquí. Y dice en el verso 13, y he aquí Jehová está en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. A ti y a tu descendencia. Dios le estaba dando una promesa a Jacob. Pero esta promesa ya se la había dado a Abraham. Abraham había llegado a aquel lugar, a aquel paraje, y había hecho un altar en ese lugar antes que llegara Jacob. Ahí había hecho un altar. Entonces, cuando Dios te hace soñar, te hace soñar por generaciones, y las generaciones van recibiendo las bendiciones que Dios había declarado, había decretado en los primeros hombres. Aquí, por ejemplo, Abraham era una generación, Isaac era otra generación, y hasta Abraham hasta Jacob se cumple la promesa. Entonces nosotros aquí vemos que cuando nosotros soñamos, aunque nuestro sueño, hay muchas veces que nosotros también tenemos visiones de parte de Dios, y queremos ver, nosotros preguntamos y tal vez no podemos entender en ese momento la visión y preguntamos a las personas, pero simplemente es como especular y decir tal vez sea esto, tal vez sea lo otro, pero Dios tiene su cumplimiento a la promesa que te ha dado. Aquí dice la palabra de Dios que el Señor le dijo a Jacob, y aquí dice en el verso 13, aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham. Allí estaba hablando
con el nieto y le estaba diciendo: yo soy el Dios de tu padre, Abraham. Recuerde que Abraham es el padre de la fe. Entonces este hombre también era un hombre de fe. Ahora, cuando nosotros soñamos despiertos, a veces pensamos que Dios se ha olvidado de lo que nos ha prometido, pero no, Dios nunca se olvida. Aunque no suceda en tu generación, aunque no suceda en el tiempo de tu vida, va a suceder en el otro tiempo o tal vez en una tercera generación, pero Dios va a cumplir su palabra. He escuchado muchas historias de hombres, pastores ya muy encumbrados, decir: nosotros estamos aquí gracias a nuestros padres, gracias a nuestros abuelos, porque a nosotros no nos costó mucho trabajo estar donde estamos. Ya tenemos una bendición, ya nuestros padres recibieron palabra del Señor, ya recibieron ese sueño que un día ellos quisieron verlo realizado, pero su tiempo no alcanzó para ver las promesas de Dios. Yo te digo, yo también estoy así en mi vida. Nosotros comenzamos un ministerio desde abajo comenzamos un ministerio y Dios ha prometido multitudes. Tal vez yo no las vea en mi generación, pero tal vez mis generaciones del futuro verán esta promesa de Dios realizada en sus vidas. Ver cómo las almas, ver cómo el reino de Dios se establece en los hombres y los hombres buscan a Dios de todo corazón. Porque aquí habla de una bendición que Dios le iba a dar a Jacob. Dice en el verso 14: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Benditas serán todas esas familias de la tierra. Entonces aquí esa promesa que le había dado a Abraham, el Señor le había dicho que su descendencia sería así como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Abraham, ¿acaso las vio? Tal vez no las vio, pero él siguió su sueño, siguió con esa verdad en su vida. Aquí Jacob está recibiendo la palabra de Dios y está recibiendo las promesas de Dios, que tal vez son las que le había dado a su abuelo. Esas promesas se las iba a dar ahí a Jacob para que se cumpliese lo que Dios había dicho. Multitudes. Iba a haber una descendencia como el polvo de la tierra. Y dice la palabra aquí: y te extenderás al occidente, al oriente y al sur, norte y sur. Entonces nosotros vemos aquí que el sueño de Jacob se iba a hacer realidad. Ahorita que nosotros estamos pasando yo le decía a algunos hermanos, estamos pasando esto como si fuera un sueño. Pero ¿qué vamos a hacer al despertar? ¿Qué vamos a hacer al despertar? Vamos a seguir nuestra vida así como la hemos vivido. Si Dios nos ha protegido, si Dios nos ha cuidado, si ese virus no ha venido a mi familia, si ese virus no ha tocado a mi casa, voy a seguir con la misma apatía, voy a seguir con esa misma espiritualidad, a veces caliente, a veces frío. ¿Cómo vamos a seguir en este tiempo? Tenemos que levantarnos. Hay una promesa para los hijos de Dios. Hay una promesa en la cual Dios nos ha escogido para llevar su nombre en alto, para predicar la palabra, para hablarle a la gente de Cristo.
Todo lo que está sucediendo, hermano, está sucediendo para que nosotros despertemos de ese sueño ya y comencemos a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer y empecemos a ver cumplido el sueño de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén desde ahí, desde su casa? Sigue diciendo ahí la palabra en el verso 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios le habla a Jacob en ese sueño, y cuando tú tienes un sueño de estos, hermano, tienes que ponerte bien atento. Tienes que ponerte bien atento para saber cómo y cuándo vas a tener que actuar en el momento que Dios te está hablando. Yo conozco hermanos ya de años de cristianismo y en su vida tal vez a veces no han encontrado el verdadero camino por donde entrar para trabajar. Pero yo te digo una cosa, si en tu corazón, si en tu espíritu hay una promesa de Dios, esa promesa de Dios se va a cumplir en tu vida. Y cuando tú despiertes de ese sueño, tú tienes que hacer algo en tu vida, tienes que amarrar tu sueño en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu. El Señor le está diciendo aquí a Jacob: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. A veces muchas personas a mí me preguntan, gente ya grande, gente de edad, me dice: oiga, pastor, pero ¿por qué Dios todavía me quiere tener aquí si yo ya no estoy haciendo nada? Ya no puedo salir a predicar, ya no puedo. Dios tiene un plan. Dios le da la vida al hombre y Dios se la quita. Si Dios quiere que usted viva, usted simplemente lo que tiene que preguntarle a Dios: ¿cuál es el propósito de estar aquí en la tierra? Un cristiano, mientras tenga boca, mientras tenga lengua, mientras pueda hablar, puede predicarle a la persona. La edad no importa, porque aún dice por ahí que entre más viejo es uno, más experiencia tiene. Y uno puede aconsejar a los jóvenes, puede aconsejar a los nietos, puede aconsejar a muchas personas. Un cristiano convertido, un cristiano que sabe a quién está siguiendo, tiene mucho que dar todavía. Tiene mucho que dar. Vamos a seguir aquí en la historia. Dice aquí en el verso 16: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cómo se enteró Jacob que estaba Dios en ese lugar? Cuando soñó. Por eso yo le digo, ahorita que estamos pasando esta calamidad, es como un sueño. Es como un sueño, pero si usted logra ver a Dios en todo esto, usted como hijo de Dios, usted le va a preguntar a Dios: ¿qué quieres que yo haga? ¿O qué voy a hacer más adelante cuando despierte de este sueño? ¿Qué voy a hacer, Señor? Pero si usted se queda dormido, si usted sigue durmiendo, el sueño no se podrá realizar en su vida. Porque yo le vuelvo a repetir, ¿qué vamos a hacer después de despertar del sueño? ¿Vamos a seguir con nuestra vida normal? ¿Vamos a seguir con nuestra vida apática espiritualmente? ¿O vamos a echar para adelante y vamos a hacer las cosas que no hemos hecho? Mire,
Tristemente le voy a decir esto. Ahorita muchas personas están muriendo. Muchas personas están yendo al infierno sin Cristo. Si esto a nosotros, como hijos de Dios, no nos duele, porque después que despertemos del sueño, es aquí donde uno va a decidir qué hacer. Uno tiene que reaccionar en algo. Tienes que buscar en la palabra de Dios cuál es la voluntad de Dios para mi vida, qué es lo que tengo que hacer, en qué tengo que trabajar para Dios. Tengo que realizar este sueño. Entonces nosotros tenemos que estar al pendiente de lo que Dios nos quiere dar y nos quiere usar también. Jacob, hasta que despertó del sueño, se dio cuenta que Dios estaba en ese lugar. Dice aquí la palabra: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Dios se le revela a Jacob en el sueño, y Jacob oye la voz de Dios. Ahora, ¿qué hizo Jacob después de esto? Jacob, dice aquí la palabra, y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Dios estaba ahí y ya se lo había dicho desde acá arriba, desde que le dijo a Jacob. Dice en el 13: he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Había una escalera ahí y Jehová estaba en lo alto de esa escalera. Dios se le estaba revelando a Jacob en ese sueño. En este tiempo que hemos estado pasando por esta prueba, nos han hablado varias personas nos han hablado. Y Dios se les ha revelado. Tenemos el testimonio de una doctora que le ha estado predicando y dice que enfermo y que ella estaba desesperada. Pero cuando ella estaba desesperada, dice que vio la Biblia. Cuando vio la Biblia, dice que se acordó de Dios y también se acordó de mí. Pero cuando ella vio la Biblia, se le reveló algo. Pero hasta ese momento fue cuando Dios se le reveló a ella, porque ella no se acordaba de Dios en el tiempo atrás, hasta que el Señor se le reveló y le habló a su espíritu. Entonces ella reaccionó, me habló y empezamos a trabajar con ella. Empecé a darle palabra de esperanza, empezamos a trabajar en su fe para que ella se fortaleciera. Ahora, todo lo que estaba pasando para ella era como una pesadilla, era como algo terrible. Pero cuando entendió que allí, al oír al ver esa visión, al ver la Biblia y acordarse que había pasado mucho tiempo que ella no sabía ni cómo manejar la Biblia, ni cómo leer la Biblia, ella se dio cuenta que necesitaba de Dios y habló, y nosotros le compartimos y le dimos la palabra. Personas que están ahorita también padeciendo de este virus nos han hablado, hemos orado por ellos,
Dios los ha librado de esa enfermedad. Entendemos nosotros que aquí hay una promesa de parte de Dios para sus hijos. Pero aquí la pregunta es, cuando acabe este sueño, o cuando tú despiertes de este sueño, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir con una vida así como la manejamos en el mundo? ¿O vas a entregar tu vida a Dios? Entregar la vida a Dios, hermano, tiene que ser una relación personal. Tiene que ser una relación como si algún matrimonio está correcto en su vida, más o menos como eso. Como un matrimonio que está ahí en una relación íntima, en una relación de pareja, pero una relación fuerte. Entonces nosotros, cuando venimos a Cristo, venimos y aceptamos su gracia, aceptamos lo que hizo Él ahí en la cruz del Calvario, para nosotros entregarle nuestra vida. Es como en un matrimonio. Él nos entrega su vida y nosotros le entregamos nuestra vida. Y entonces de ahí en adelante caminamos como si fuéramos un matrimonio, pero un matrimonio que camina fielmente de la mano con Jesús. Esto es lo que nosotros tendríamos que hacer, serle fiel al Señor Jesús y trabajar en su reino. A veces para muchas personas es pesado trabajar en el reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no se les es revelado ni en sueño, ni en visión, ni en nada. Pero cuando uno le es revelado algo de parte de Dios, tiene fortaleza, tiene fuerza para seguir adelante. Jacob hizo un pacto con Dios, dice aquí la palabra. Dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. ¿Qué hizo Jacob? La consagró a Dios esa piedra. La consagró a Dios esa piedra. Pero ahora Abraham había levantado un altar ahí cuando llegó a esa tierra. Dios le había dado promesas, Dios le había hablado por medio de su palabra, y Abraham simplemente oyó a Dios y lo siguió. Él no lo vio. Ahora nosotros estamos aquí como soñando. ¿Qué Dios le ha dicho? Dios le ha dicho que por su sangre somos librados, que por su sangre los dinteles, el ángel de la muerte va a pasar. Pero ahora usted no ha visto realizado eso. Y usted dice, esto de leer la palabra de Dios es como un sueño. Que hasta no verlo realizado, hasta no verlo ya realizado en mi vida, puedo hablar si es verdad o simplemente soñé. Yo le digo que el Señor va a cumplir su palabra, el Señor va a cumplir sus promesas, el Señor va a hacer. Aquí Jacob hizo algo, dice que levantó la piedra. Ahora, ¿cómo es esto que levantó la piedra? Sí, en lugar, él cuando la agarró de almohada, la piedra la acostó. Pero cuando él la consagró a Dios, dice que la paró la piedra. Ahí puso un pilar, ahí puso algo donde él decretaba y declaraba que ahí estaba la presencia de Dios. Ahí estaba la presencia de Dios. Ahora, ¿qué vamos a hacer en nuestras vidas? Vamos nosotros a hacer esas piedras vivas, vamos a pararnos, vamos a levantarnos y vamos a declarar que el reino de Dios está aquí, y nos vamos a consagrar para Dios, para servir en su reino, para estar
trabajando en su reino y para hacer la voluntad de Dios. Nos vamos a levantar, nos vamos a consagrar para Dios. Tenemos que hacer esto. Si Dios ha prometido algo en su vida, hermano, hermana, cada uno de nosotros tiene un propósito de Dios en la vida. Cada uno. Mire, hermano, cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, a veces no sabemos ni para dónde ir, para el norte, para el sur, para el este o para el oeste. No sabemos para dónde ir. El Señor dijo, te extenderás, te extenderás, te extenderás. Se lo dijo a Jacob que se iba a extender. Dice aquí la palabra, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Cuando nosotros venimos a la iglesia, hermano, usted se considera hijo de Dios. Ahora, para extender el reino de Dios, usted tiene que entender esto. Usted como familia, si usted vive en el norte, si usted vive en el sur, en el este, en el oeste, usted tiene que trabajar en aquella zona y comenzar a hacer la obra de Dios. Que el sueño que Dios le ha dado a usted se vaya haciendo una realidad en su vida, que no vaya quedando como un simple sueño y que se vaya haciendo esa realidad en su vida. Tiene que consagrarse, tiene que levantarse para hacer la obra de Dios. No nos vamos a quedar siempre durmiendo, siempre soñando. No, tenemos que ver realizados los sueños de Dios en nuestras vidas. Tenemos que ver realizado de parte de Dios todas esas cosas en nuestras vidas. Dice aquí la palabra, en el verso 19, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Betel. Betel. ¿Qué quiere decir Betel? Casa de Dios, casa del Señor. Casa de Dios, casa del Señor. Entonces nosotros como piedras vivas y como piedras consagradas a Dios, como piedras levantadas, paradas, tenemos que decir, usted en su casa tiene que decir, esta es casa de Dios y puerta del cielo. Porque usted se tiene que levantar a hacer la obra de Dios. Dios está con nosotros. Si Dios no estuviera con nosotros, hermano, ya ese virus, esa inmunda enfermedad ya nos hubiera llegado a nosotros. Pero Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dios está con nosotros. Dios nos está librando a cada momento, a cada momento. He visto testimonios de pastores, he visto testimonios de hombres de Dios que dicen, no somos los superhombres para ir y meternos. Claro que no, hermano. Mire, a mí me han hablado gente que está mala de esta enfermedad. Ahora, yo como hombre, como ser humano, tengo que actuar como decía el Señor Jesús, sean astutos como la serpiente. ¿Sí? Yo no me voy a ir a meter allá. Yo no porque diga yo soy hijo de Dios y estoy cubierto con la sangre de Cristo, no. Por eso existen los teléfonos. Usted puede tomar un teléfono y desde el teléfono orar por esa persona. Oiga, hermano, pero si no imponemos manos, el Espíritu Santo, usted cuando decreta o declara una palabra, el Espíritu Santo es el que hace la obra en las personas. Y también dependiendo de usted, si es una piedra consagrada, si es una piedra que Dios está usando para levantar a otros. Tenemos que usar la sabiduría que Dios nos ha dado. No porque nosotros digamos, no, pues que yo soy hijo de Dios y porque la sangre de Cristo me cubre, me voy a ir a meter en medio de... No. Nosotros sabemos que el diablo está tratando de confundir a veces a los hijos de Dios. Y los hijos de Dios, si no usan la sabiduría que Dios les ha dado, pues ahí se quedan. ¿Cuántos milagros hizo el Señor solamente declarando su palabra? ¿Cuánta gente sanó solamente con que declarara su palabra? Nosotros podemos hacer este trabajo, sí podemos hacer este trabajo. Y tenemos que actuar con sabiduría.
A mí ayer me hablaron y me decían, oiga, que mi esposo está muy enfermo y tiene síntomas del coronavirus y toda la familia se va a enfermar. Le digo, páseme al hombre para orar por él. No ha recibido a Cristo. Y entonces quedamos en que me iban a hablar, no hablaron. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor el hombre no quiere nada con el Señor, no quiere nada con Dios. Entonces, si él hubiera tomado el teléfono, si él me hubiera hablado por teléfono, yo hubiera orado por él y el Señor hubiera hecho su obra conforme a su voluntad y conforme a el corazón de este hombre. Pero ahí quedó nada más. Entonces, porque muchos se están confundiendo, muchos pastores se están confundiendo, piensan que como esa secta donde agarran serpientes y se las ponen por acá y se las ponen por acá y a la mera hora les da la mordida y ahí los tienen que llevar al hospital. No tenemos que jugar a ser dioses. Dios es uno. Dios es uno. Nosotros somos hombres. Estamos consagrados para Dios, estamos como piedras vivas aquí en la tierra, pero no debemos de ser ligeros en nuestro pensamiento. Tenemos que tener sabiduría para hacer las cosas. Sabiduría para hacer las cosas. Y Dios habla por medio de los sueños, Dios habla por medio de su palabra. Así es de que nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. ¿Quién es el que sana a los enfermos? El Señor. ¿Quién es el que levanta a los muertos? El Señor. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Su voluntad nada más, su voluntad nada más. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Digan amén desde allá, desde su casa. Declaramos en el nombre de Jesús que el Señor hará grandes obras en la vida de los hombres. Dios siempre nos previene de muchas cosas. Vayan ahí a Mateo 12:13, Mateo 12:13, ahí vamos a ir terminando nuestra enseñanza. Y Mateo 2:13. Cuando estén ahí, denme un fuerte amén. Aleluya, amén, amén, amén. ¿Cuántos están recibiendo? En la entrada cuando vinieron los magos a ver al Señor Jesucristo, Herodes quería engañarlos, quería hacerles creer que él también quería adorar al Señor Jesús. Y los magos prometieron regresar para avisarle dónde estaba el rey, pero ellos no regresaron. ¿Sabe por qué? Porque en un sueño, dice aquí la palabra, vamos ahí a Mateo 2:11. Dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso, mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Fíjese bien, y sigue diciendo en el verso 13, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Ahora, Dios le habló a los magos por un sueño y le habla a José por otro sueño. Por eso yo le decía que es hermoso soñar despierto. Soñar despierto. Nosotros leemos la Biblia y leemos promesas y leemos prodigios y leemos y tal pareciera como si estuviéramos soñando. A veces la gente nos dice que estamos locos. A mí me dijeron loco. A mí me dijeron que estaba mal. Una vez tuve un debate con un pastor que era de las
organizaciones que no creen en las sanidades. Cuando yo le dije que mi hijo, estando muerto, había vuelto a la vida, que el Señor lo había vuelto a la vida, este pastor debatió conmigo. Me dice, eso no puede ser. Eso no puede ser. Eso ya no existe. Eso ya pasó allá con los apóstoles. Es que esto es una línea muy delgada y eso ya no puede ser. Y yo le digo, sí puede ser, porque el muchacho está vivo. El muchacho anda caminando. Un sueño se me hizo realidad. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Nosotros creemos en las promesas de Dios. Y cuando Dios habla parece que estamos soñando, parece que estamos en un sueño profundo, pero es un sueño hermoso porque Dios nos está hablando, Dios nos está prometiendo. ¿Qué nos ha dicho en este tiempo el Señor? El Señor nos hace ver en este sueño que estamos pasando, que va a haber una cosecha grande, que va a haber una bendición grande, que muchos conocerán su nombre, que muchos hablarán de su gloria. Ese es el sueño que nosotros tenemos que ver. Es un sueño hermoso. Por eso cuando usted lee la palabra parece que usted está soñando, pero no está soñando porque está esperando la promesa de Dios. Y ya le digo, aunque en su generación no se cumpla, el Señor la cumplirá en la siguiente generación. Será en sus nietos, será en su hijo, será en alguno de su descendencia. Por eso dice que Dios es Dios de vivos. Dios es Dios de vivos. Por eso ahí cuando Jacob, veíamos en la lectura con Jacob tuvo que esperar 2 generaciones para que se cumpliera la promesa de Dios. Primero comenzó en el abuelo, luego en el hijo, hasta que llegó en él. Y de ahí las 12 tribus. De ahí vino una bendición y el Señor hasta le cambió el nombre a Jacob. Ya no serás más Jacob, ahora serás Israel. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha cambiado el nombre? Ahora ya no serás del mundo, ahora serás mi hijo. Y tal parece que estamos como soñando, y tal parece que es como un sueño, que somos hijos de Dios, porque a veces no nos comportamos como hijos de Dios, porque seguimos soñando, porque seguimos pensando que somos lo que éramos antes. Pero Dios quiere transformarnos, Dios quiere cambiarnos, Dios quiere cumplir su sueño en nuestras vidas. Y cada uno de nosotros tiene que tener eso en su corazón. Dios tiene que cumplir su sueño en mi vida. Voy a hacer lo que el Señor ha dispuesto en su libro. Voy a hacer lo que Dios quiere que yo sea. Ya no voy a hacer lo que yo quiero ser. Entonces, despertaremos del sueño. Cuando termine todo esto, vamos a despertar del sueño. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser piedras consagradas para Dios o vamos a seguir siendo gente del montón? Yo te pido en el nombre de Jesús que en este tiempo vamos a recapacitar y vamos a creer en las promesas de Dios. Vamos a creer en las promesas de Dios. El Señor Jesucristo vino a morir por una iglesia que se consagre día con día. La sangre del Rey fue derramada ahí en la cruz del Calvario para que todo aquel que creyera en Él no se pierda. Y eso lo creemos en nuestras vidas. ¿Lo crees tú en tu vida? El ángel se le apareció en sueños a José para salvar al rey, para que el rey cumpliera los sueños de Dios, que hasta la cruz él tenía que llegar y después de la cruz tenía que resucitar al tercer día. Amén, amén y amén. Diga amén desde su casa, diga amén en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por este tiempo, Señor. Qué hermoso es soñar contigo, qué hermoso es oír tu palabra, bendito Dios. Te damos gracias, Padre.
Declaro en el nombre de Jesús que esta palabra quede sembrada en esos corazones sedientos, hambrientos de ti, bendito Dios, y que cuando despierten del sueño, Señor, ellos ya tengan ese propósito en su corazón de parte tuya. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y declaro que el Señor los hará soñar con cosas maravillosas. Amén, amén y amén. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y los amamos. Gracias, Señor.